Los pecadores. Pam, 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 pam. Bien. Buenas. Tanto tiempo. Estamos aquí los tres, Natalia y yo, y Migrano. Hagan como que no lo ven. Yo esto igual lo voy a tratar de editar y voy a tratar de taparlo. Nah. Lo voy a tratar de tapar. Ya está. Sí. ¿Qué le vas a hacer? Conexión con la adolescencia. ¿Estás hormonal? Estoy comiendo, es la primavera. Estoy comiendo chocolate. Ya te anticipaste. Voy a contar la verdad. Estoy haciendo un podcast de emprendedores. Sí, lo empecé a escuchar. Muy bueno. Bueno, muchas gracias. Muy bueno. Quiero otro capítulo. El cuarto, bueno, ya hay grabados varios. Y anteayer grabamos, en estos días grabamos con la boluda de los alfajores. Que tiene unos alfajores espectaculares. Y me trajo. Claro. Me trajo más de uno. Claro, ahí está. Y yo soy... Ya como la tenías escondida. Yo no compro, no como dulce porque sé que donde arranco no paro. Claro. Y se equivocó. Me trajo como 8 alfajores que creo que quedan 2. Bueno, no importa, pero ahí está. Y acá está la razón. Ahí está el porqué. Esto sí. No eran las hormonas, no era la primavera, no, todo mentira. No, señor, usted mal pensado que le dice pornoco. También eso. Eran alfajores. No lo dije. Bien. Pero hoy tenemos el dueño de una localidad en Argentina. No sé si lo habrán puesto por él. Lo dudo, no. Lo dudamos. No. Yo creo que hay muchos. Tenemos que averiguar por quién fue. Y mirá, hay muchas localidades en Argentina que tienen los nombres puestos por durante las invasiones inglesas, digamos, hay varios pueblitos que fueron saqueando. Sí. Harlingham. Que paisano de Harlingham. Claro. Wild, que sería Wilde, cotidianamente. Claro. Y tenés Almirante Brown. Claro. Gowland. ¿Gowland existe? Gowland existe. Bueno, William Morris. Claro, hay varios. William Morris. Y la verdad que William Morris es una localidad complicada. Y bueno, sí. Viste, pero no suena argento. Vos lees nada. eso y no suena argento. No, para nada. Ahí William Morris. No es por Oscar Wilde, me parece. Bien, no. Pero sí vamos a hablar de Oscar. Sí, vamos a hablar de Oscar Wilde. Ha pedido hace tiempo que me venías pidiendo una columna literaria. En principio también para refrescarme la memoria, porque recuerdo que haber leído El fantasma de Canterville. Claro. Y no recuerdo de qué va. ¿Y cómo puede ser? Porque recuerdo que me había gustado. Es un clásico, es una novelita, una novela, que yo me acuerdo que la daba siempre en primer año, porque está bien como una introducción a ciertos tópicos, tiene un poquito tiene un poquito del gótico, del terror, de la comedia también. De hecho, Wilde cultivó varios géneros, eso es interesante. ¿Era la novela de un fantasma? Claro, exactamente, que estaba en Canterville, que era una vieja mansión inglesa que le es vendida a unos americanos. Y estos americanos, claro, son muy pragmáticos, ¿no? Entonces se mueren de risa cuando les dicen que hay un fantasma y que la casa viene. Y le dicen, bueno, no hay problema. Mr. Otis, creo que se llama el protagonista, dice... no hay problema, inventárienlo también, ¿no? Como que lo pongan en el inventario y ya, lo único que le importa es saber qué tiene la casa y qué no tiene la casa. Bueno, y el fantasma le hace muchas trastadas, muchas bromas a los chicos. En realidad, él quiere asustarlos para que se vayan definitivamente, porque era su casa. Salgan de mi propiedad. Sí, y bueno, hay un par de mellizos que eran más malos que la peste, que se llamaban Estrellas y Barras, como la bandera de Estados Unidos, ¿no? Bien, Oscar, ahí dando fácil el mensaje. Sí, digamos que no había demasiada metáfora ahí atrás. No se mataba mucho, Oscarcito. Y bueno, tanto le hacen los mellizos al fantasma que al final el fantasma termina recluido, no quiere salir, porque, claro, en realidad él está buscando una redención, que se lo termina dando Virginia, que también tiene su nombre puesto claramente por Estados Unidos, la hija mayor, y con ella de alguna manera volvemos al mensaje de siempre, el amor todo lo redime, ¿no? Bien, pero Oscar Wilde. Claro, digamos que tenemos diferentes géneros que cultiva. Él empezó con la poesía, en realidad no hay muchos poemas conocidos de él, sinceramente. ¿El King fue el fantasma o hay otro? No, también tenemos La importancia de llamarse Ernesto, que es una obra dramática de Importance of Being Ernest,
tiene como un doble mensaje, porque también es de ser honesto. Claro, digamos... Honest. Claro, es por una cuestión de sonido, que a mí no me sale muy bien, pero viene por ahí. Es un doble mensaje. Esa es una comedia bastante ácida. ¿Comedia? Inglesa. Sí, es una comedia. Comedia, acordate que nos referimos en relación a los grandes géneros, ¿no?, dramáticos, comedia o tragedia, porque las tragedias son las que terminan mal y las que suelen ocurrir a personajes nobles, y no, es un burgués de mediana edad y la obra termina bien, entonces por eso se le dice comedia, no porque te haga reír exactamente. Bien. Sí. Bien. Si bien tiene mucho de este humor inglés. Inglés, humor ácido, humor que no es para todos. Sí, que a veces a alguno lo irrita. Después también tenemos otro de los subgéneros, yo ya hablé, un poquito de su libro de poesías, que fue lo primero que publicó. Él arranca con poesías. Sí, él pensá que tuvo una educación muy sólida. Te pongo en contexto. Él nace en 1854 y vive hasta 1900, o sea, solo 46 años, muy poco. Muy poco. En Inglaterra. En realidad, no. ¿Escocia? Él es británico, pero nació en Dublín. En Dublín. Sí. Muy bien. Y muere en Francia. ¿A Dublín, sí, fui a Dublín. ¿Y hay algo ahí de él? Sí, la casita. ¿Está la casita? Sí. ¿Fuiste? Sí. No entré. No hay. Saqué la foto. Así está. 30 libras. ¿No? Sí, no sé cuánto puede haber. O sea, la verdad que esas cosas para mí no tienen demasiado sentido en general, pero bueno. Estudia en la Trinity College. 1850 y pico, estamos ahí en el gótico, en la época el gótico es anterior. Sí, es anterior. Pensá que estamos en la época que hablamos siempre, pleno siglo XIX, empieza el positivismo, es decir, todo lo que tiene que ver con la ciencia. Claro. De a poco se empiezan a develar ciertas cuestiones. También por eso están en auge las cuestiones que tienen que ver con el espiritismo. Claro, él no llega al 1900. No. Porque los instrumentos de medición con los que estaban empezando a ver que la realidad no era una sola, digamos, ¿por qué? Porque de repente con los rayos X podías ver cosas que no las ves, pero están ahí, por ejemplo. Estoy hablando un poco más avanzado, ¿no? Sí. ¿Qué pasa? Se empiezan a poner en auge estas cuestiones del espiritismo. Entonces, lo gótico, de alguna manera, es una reelaboración del gótico clásico, pero que tiene que ver, en este caso, con lo que está más cercano a las ciencias. ¿Sí? Al positivismo ya del siglo XX. Sí, Freud desde esta época, de 1905. Sí, empieza también la fotografía y a nivel actoral empezará un poquito más adelante, en 1900, 1910, por ahí empieza el naturalismo. Las vanguardias, exactamente. Las vanguardias son, digamos, de alguna manera una expresión que empieza con el surrealismo y con, con el impresionismo, digamos, las primeras vanguardias pictóricas, que luego se van a volcar a todas las artes, ¿no? Pero bueno, Oscar Wilde en realidad de todo esto ve solamente el final. Él empieza con su educación clásica en la Trinity College, que es la de Irlanda, la más importante. Un alumno prodigio, siempre había sido, digamos, él no se interesaba en política ni hablaba sobre ese tipo de temas, solamente abogaba por el arte. De hecho, escribe un tratado de estética sobre eso. Era un flaneur ya en esa época, ¿no? Un dandy. ¿Un planero? Un flaneur. Uno de esos paseantes, como también le pasaba a... Hippie se llama, señora. Dígale, hippie, vago. No, bueno, ponele. Bohemio. Exactamente. Bohemio. Como Baudelaire. Baudelaire lo mismo en la misma época, pero en Francia. Bueno, él acá. Y empieza a cultivar el género poético, viste que yo siempre les digo, la poesía como que es la base, porque todo lo que tiene que ver con recursos estilísticos está allí y luego se traslada a otras áreas. El libro de poemas no fue muy exitoso, sinceramente, es algo muy de culto. Pero está bien escrito, ¿pudiste leer algo? Yo no los leí. La verdad es que nunca se ha destacado, digamos, nadie lo recuerda por haber escrito poemas, ¿no? Es como, yo te digo Neruda, poesía, pero él no. Claro. ¿Por qué lo recordamos? Bueno, por estas 3 grandes obras que tienen que ver con distintos géneros. Una es El fantasma de Canterville, otra es La importancia de llamarse Ernesto, género dramático, y la tercera es un cuento que se llama El príncipe feliz. Mirá. Que probablemente lo conozcas o no. No sé si te contaban cuentos de niño. ¿No lo conoces? Bueno, te voy a hacer un resumen muy breve. ¿Que es largo? No, es muy breve. Es un cuento. El cuento trata sobre la estatua de un príncipe. Es una fábula. Es la estatua de un príncipe que está mirando la ciudad y
se siente triste porque ve todas las miserias que suceden. Y antes, él cuando vivía como un príncipe, como un rey, se lo ocultaban. Cuando lo erigieron en estatua... La victimización del príncipe. Sí, bueno. Entonces, ¿qué pasa? Una golondrina se iba para Egipto, estaba migrando y se detiene a descansar sobre la estatua del príncipe. Y se hacen amigos. Y de alguna manera el príncipe le dice que está triste por esto, entonces le pide que empiece a sacar de su cuerpo todas las joyas con las que adornaron la estatua para llevársela a los más necesitados. Entonces, bueno, primero les quita un zafiro, que era un ojo, y se lo lleva a una nena pobre, luego le quita, el oro del mango de la espada y se lo lleva a un señor necesitado. Bueno, y así, obviamente el cuento es mucho más lindo de lo que le estoy contando yo. Pobre, la golondrina la hace laburar, yo me tengo que ir a Egipto, la golondrina viene, se cansó y se fue a dormir. ¿Y qué pasa? Le agarran las heladas, porque en realidad se quedó más tiempo del que tenía para migrar. No. Y la golondrina muere. No, pero Oscar Wilde era un emo. Era emo, bueno, Oscar Wilde. Es triste el cuento, pero no termina ahí. ¿Qué pasa? El alcalde de la ciudad, cuando ve como el estado de la estatua, que piensa que la vandalizaron, porque era una estatua espléndida y de repente está toda ajada, pues ya no tiene su oro, su brillo, sus joyas, pide que la demuelan y que la fundan. Bueno, entonces las tiran a la basura. Optimista. Sí, funden Oscar. Todo, pero ¿qué pasa? El corazón del príncipe no se termina de fundir. El corazón se había roto cuando muere la golondrina, pero no se termina de fundir. Entonces, Dios pide un día a su ángel. Está raro el cuento, Oscar. Está raro, muchos condimentos variopintos. Le pide que baje a la ciudad, no sabemos por qué a esa, y le traiga las dos cosas más preciadas de la ciudad, y el ángel le lleva el corazón roto del príncipe y la golondrina, que son las dos cosas. ¿Viva? No, muerta. Horrible. Muerta. Sí, bueno. Un pajarito muerto me trajiste. Sí, es un cuento triste. Sí, está en la antología de todos los libros infantiles, viejo. Wow. Bueno. El príncipe feliz. Sí, muy feliz. Sí, re contento. Bueno, el fantasma de Canterville. Y ya te digo, Ernesto, esos son los 3 hits. Pero también hay otro hit. No nos metemos en la cama de Oscar Wilde. Ahí está. No. Mucha gente lo recuerda por eso. ¿Por qué? Porque, bueno, el hombre tenía sus aficiones que para la época eran bastante condenadas. Él estaba casado con una chica llamada Constance, a quien conoció luego de su paso por la Trinity College, y había tenido 2 hijos, pero bueno, en realidad le gustaban los hombres. Y en esa época había... ¿Qué? Le gustaban las 2. Le gustaba todo, sí. Porque si sos gay, no podés tener 2 hijos. Bohemio, bueno. Hay que hacer muchas cosas para... Bueno, por ahí podía, qué sé yo, no sé si era bi o... Bueno, era bi técnicamente, claro, porque si estaba tenés casado, que tener mucha bien. Voluntad. Si no te gusta, no te gusta. Claro, cuesta. ¿No? Bueno, claro. La cuestión es que lo acusan de pervertido, de practicar la sodomía y un montón de otras cosas, y él... el que lo acusa es el padre de uno de sus amantes. El datito ahí. Ok. ¿Qué pasa? Él lo que hace es contrarrestar esa denuncia denunciando al padre por difamación y qué sé yo. Bueno, la cuestión es muy actual lo que está pasando. Sí. El que gana es el padre del amante. Bien. Y lo fuerzan a 2 años de cárcel con condena plena, no puede achicar esa pena, y es de trabajos forzados. Igual 2 años no es nada. Bueno, pero tampoco es que había hecho nada. No, claro, no había hecho nada, pero si era tan condenable podían haberle dado más. Es que en realidad esos 2 años fueron como una especie de escarmiento público y fue una pena para ejemplificar. Muchos en el área cultural se manifestaron en contra. Y sin embargo, es más, de hecho tuvo repercusiones y otros artistas tuvieron que emigrar de sus propios países porque también esta condena como que se empezó a replicar en otros países. Bueno, fue un caso muy sonado el de Oscar Wilde. Y cuando salió estaba totalmente destruido anímicamente, deprimido, como la estatua del corazón del príncipe feliz, así quedó. Sí. Se fue a Francia, se cambió el nombre, su mujer de todas maneras lo rechazó. ¿Sabemos el nombre que usó? Sí. Pepe Le Pew. Lo tengo acá en mis apuntes de siempre. Romualdo. Sebastián Melmoth. Sebastián Melmoth. Sí, Melmoth, claro, algo así. La mujer se cambió el nombre y a los hijos les sacó el apellido. ¿La mujer lo acompañó? No,
No, esa ya se había ido y se habían separado. Renegaron de él, ya te digo, se cambiaron de apellido y dijeron no. Bueno, Oscar Wilde muere solo, triste y casi homeless. Con problemas, muchos problemas. Igual medio que terminan igual, aunque sea. Sí. Aunque le vaya bien. Muchos problemas de bebida también. Bueno, era irlandés. Bueno, claro. También. Tenía cierto aguante ahí, ¿no? Es que me trataron mal, ahora soy alcohólico. Bueno, venía de Irlanda. Sí. También tuvo, un acercamiento casi al final de su vida al catolicismo, ¿no? Pero bueno, sí, no es una historia muy feliz la de Oscar Wilde. Nos dejó estas 3 joyitas que se siguen trabajando ¿Sabemos siempre. de qué murió? Porque se murió muy joven. Debe haber sido cirrosis. Claro. Se dice que el maltrato sufrido en la cárcel lo avejentó y llegó a París, vivió un par de años más y la quedó. Bueno, no hizo mucho más. De la cigüeña que lo trajo, se lo llevó. Sí. De París. Sí. Bueno, y muere en 1890 y pico. En 1900. ¿1900 clavado? Sí. Bueno, qué sé yo, termina ahí. Pero bueno, para mí es uno de los clásicos que hay que leer, digamos, pero con poco, fíjate, con poco se convirtió en un clásico, porque uno dice Oscar Wilde y por ahí vos tenés un Stephen King que no lo tenés y metió más hits. Ni hablar. Pero bueno, también lo que tuvo fue eso, que él incursionó por diferentes géneros, entonces por ahí, la gente que estudia dramaturgia trabajó con eso. De los que estudian poemas, o los que estudian narración, El Príncipe Feliz como cuento infantil, ¿no? O el del fantasma de Canterville, que si bien lo damos para chicos, no es necesariamente para chicos. Claro. Sí, yo lo leí igual en la secundaria. En la secundaria, pero además de estos 3, escribió mucho, o sea, es un tipo que escribió mucho, y metió solo estos 3 hits y lo demás era porquería, tipo Calamaro. No, aparentemente, de hecho no se han encontrado muchos manuscritos ni nada. Para mí, claro, vivía de lo que tenía y no hizo demasiado. Era más ni siquiera un académico como Tolkien. Porque, digamos, fue un académico al principio, pero luego ya se dedicó a hacer la suya. En todo sentido, ¿no? Machito Ponce, metió 2 hits y Sadaik le entra plata todos los meses. No, estoy mirando a ver si tengo algo más, pero no. Tiene la importancia de llamarse Ernesto. El retrato de Dorian Gray, claro. Yo te lo iba a decir, pero no quería meter la pata para no quedar como un inculto. No, pero está bien. El retrato de Dorian Gray ese, de hecho, fue su hit. Sí. Ese fue el que en vida fue reconocido. La importancia de llamarse Ernesto también, pero ¿qué pasa? Esa obra de teatro se representó en Londres 3 meses antes de que lo condenaran. ¿Cuál? ¿El de Ernesto? La de Ernesto. Y cuando pasó eso, lo levantaron de todos lados. No puedo parar de pensar en el chiste, perdón. ¿Cuál? El de la importancia de llamarse Ernesto es que te entiendo esto. No. ¿Por qué? Porque cierra como el circo. Mira, el retrato de Dorian Gray, para situarnos, es de 1890. Y la importancia de llamarse Ernesto, que ya estaba era más conocido y demás, y fue justo antes de que lo condenaran, fue en el 95. ¿Sí? El retrato de Dorian Gray lo que tiene es que de alguna manera retoma el mito del Fausto, que también, Fausto de Goethe, que es un alemán, de esto que te hablo yo del romanticismo y del gótico más fuerte, más puro, él lo que hace es, pensar en cómo hacer para no envejecer. Entonces, el protagonista, Dorian Gray, es muy vanidoso, obviamente, y le pide a uno de sus retratistas que haga un óleo y luego él hace como una especie de pacto con el diablo para que todo el mal que iba a acaecer en su cuerpo recaiga en el retrato. Entonces es el retrato que envejece y no él. Pero por cada cosa de estas que van pasando, en realidad su alma se va envileciendo más. Es un poco como Dr. Jekyll and Mr. Hyde de Stevenson. Bueno, misma época, ¿no? Por eso que te digo que tiene hay algo. No, creo que tiene que ver un poco con lo que venía pasando, de esas profundas preocupaciones sobre el alma y el cuerpo. La aparición de la ciencia. La ciencia, exacto. Porque todo estaba dado vuelta, porque de repente, había paradigmas que estaban cambiando y se empezaba a tratar de encontrar respuestas y algunos lo hacían a través de la expresión artística, ¿no? ¿Podremos ser inmortales? Se pregunta. Claro. Dorian Gray, que fue interpretado también en la película. Hubo una película la que estaba hace unos años. Sean Connery, que eran como los... ¿cómo se llamaba? Que estaba en el Nautilus, que estaba... Es falopa, pero a mí me encanta esa película. Estaba El Hombre Invisible
Y estaba también Dorian Gray. Era como... ¿Medianoche en París? No, era como la orden de los, no sé, una cosa así. Ay, Dios. De los hombres, no sé. Y estaba también Dr. Jekyll y Mr. Hyde. ¿No la viste? No, lo tengo que ver por bizarro. Me la vi 1000 veces. Lo voy a buscar. Es buenísima. John Connery ahí haciendo del capitán... Claro, no, para mí John Connery es James Bond y se acabó. No, pero era John Connery. Era bastante nueva, era de los 90, principios de los 2000. Ay, y estaba, no sé. Sí. Bueno, estaba ahí tenemos una referencia, algo nuevo para mirar. Está buena. Bueno, muchísimas gracias. Por favor, un gusto. Adiós.